El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias al Señor por esos 41 años de vida que le ha dado a la iglesia. Comenzamos en el año 1977 en los locales comerciales y el Señor nos trajo hasta este lugar. Y todavía hay hermanas y hermanos que de ese tiempo, ¿verdad? De la década de los 80, todavía tenemos a varias personas que están aquí con nosotros. El hermano Lisandro iba a celebrar el aniversario con 4 días de predicación, pero esta semana me llamó que estaba demasiado mal de su garganta con una infección, así que no pudo venir hoy. Me pidió que les predicara a ustedes. Así que lo vamos a hacer y les voy a pedir de que puedan buscar en Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. El título del mensaje en esta hora, ¿qué es lo que te hablará a ti para que entiendas? ¿Qué es lo que o la manera como Dios te hablará a ti para que entiendas? Porque algunos no entendemos. Pasan eventos y circunstancias difíciles en nuestra vida y el hombre, hermanos, en su orgullo no levanta su mirada al cielo para humillarse delante de Dios. Por eso el título, ¿qué es lo que te hablará a ti para que tú entiendas? Y dice en Isaías capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué lástima grande, hermanos. Parece que hay una tristeza en el corazón de Dios. Porque allá afuera, hermanos, en el mundo como también dentro de la iglesia, mucha gente de la iglesia no percibe, no discierne, no capta. Hay mucha gente que no entiende, hermanos, por ejemplo, los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Los tiempos proféticos, hermanos, que nos han alcanzado a cada uno de nosotros. Nosotros todavía no hemos logrado entender esas señales que están dándose delante de cada uno de nosotros y aún así nosotros todavía no entendemos porque seguimos los caminos de necedad y a veces los caminos de rebelión. Nos damos cuenta, hermanos, que no entendemos ese programa divino que Dios tiene para el mundo de hoy, hermanos. El Señor lo está desarrollando y nosotros todavía no hemos entendido. Yo creo que el Señor quisiera que la iglesia del Señor Jesucristo fuéramos como aquellos 200 hombres de la tribu de Isaacar. Usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 12:32. Que estos 200 hombres eran, hermanos, gente muy especial. Porque dice la palabra en el versículo 32 que ellos eran entendidos en los tiempos. Oiga bien. Y ellos sabían qué es lo que Israel tenía que hacer bajo cualquier circunstancia que se les presentase. Venía la voz de esta gente de Isaacar. Conocían, hermanos, verdaderamente los tiempos en que el pueblo de Dios estaba viviendo. Y parece, hermanos, que hoy en día la iglesia del Señor todavía no ha logrado entender. La iglesia del Señor Jesucristo no entiende, hermanos, los tiempos que estamos viviendo
Son tiempos, hermanos, verdaderamente peligrosos. El programa de Dios ha avanzado grandemente. No conocemos ese programa divino, no lo conocemos. Hay muchas personas que, hermanos, no encuentran todavía luz en su camino. Y además de eso hay personas que no responden al estímulo del Espíritu de Dios. Parece que son como cisternas rotas que no retienen la palabra de Dios, hermanos. No hemos todavía entendido. Sale la voz de Dios y no saben escuchar la voz de Dios. Somos a veces como Samuel cuando él estaba joven ahí en el templo, cuando Dios le quería hablar y él creía que le hablaba otro hombre, pero era Dios el que le estaba hablando, pero él no entendía todavía esas cosas. Entonces, Dios, hermanos, nos habla mucho, hermanos, en la Sagrada Escritura a través del reino animal. Y por eso les he leído a ustedes esa porción, hermanos, el buey, del asno, y vamos a ver, hermanos, otros animales que a nosotros nos dan, hermanos, un poderoso mensaje. Entonces, Dios a veces nos habla a través del reino animal para que nosotros, hermanos, podamos entender, para que estos animales que aparecen en la Sagrada Escritura sean como una especie de doctores que nos enseñen a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hermanos, a través de las aves, el Señor le empieza a hablar a aquel que está ansioso, a aquel que está preocupado, a aquel que está afligido, a aquel que se truena los dedos, hermanos, porque esa persona cree que Dios no le va a suplir, cree que Dios no le va a responder, cree que Dios no va a hacer su provisión y se encuentra afligido, siendo un hijo de Dios, una persona lavada con la sangre de Cristo, templo y morada del Espíritu Santo y con conocimiento de la palabra. Todavía hay gente que cree, hermano, que Dios no le va a dar provisión. A esta gente el Señor le habla a través de las aves. Y en Mateo, si nos vamos a Mateo capítulo 6, versículo 26, ahí encontramos la siguiente porción que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios quiere, hermano, que usted sepa de que Él va a cuidar de usted y que Él va a hacer su provisión a lo largo de toda su vida. Y así como Dios, hermanos, bendice a las aves del cielo, que no siembran y que no ciegan, sino que, hermano, Dios las bendice teniendo, hermano, tan poco valor las aves, como Dios dice no va a bendecirnos a nosotros que tenemos mucho más valor que las aves. Así que Dios nos tiene que hablar a través del reino animal para que nosotros, hermanos, vayamos entendiendo. El profeta Jeremías, él continúa hablando con el mismo lenguaje con los animales y nos hace que nosotros nos fijemos en otras aves. En Jeremías capítulo 8, versículo 7, encontramos, hermanos, aquí estas palabras. Dice la Escritura: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina también están atentos al tiempo de su regreso. Aquí está hablando Jeremías de esas aves migratorias. Esto significa, hermanos, que estas aves migratorias huyen de ese lugar donde están en cierta época del año porque andan buscando un clima que sea más favorable, andan buscando un lugar donde no van a tener problemas para encontrar alimento, y por eso esas aves comienzan a migrar. Por lo tanto, hermanos, parece que el instinto le dice a esas aves:
Oye, tienes que huir de este lugar, porque si no huyes tú puedes perecer en este lugar. El instinto le dice, tienes que huir de este lugar porque parece que no te va a ir muy bien si te quedas en este lugar. Así que las aves, hermanos, captan las señales del tiempo. Pero, hermanos, tanto la iglesia del Señor como la gente allá afuera en el mundo está viendo, hermanos, muchas señales que se están presentando hoy en día. Está mirando los peligros, las amenazas, hermanos, que se pueden ver en el horizonte, los relámpagos que están anunciando las tormentas que vienen para este tiempo, hermano, en el cual estamos nosotros viviendo. Pero ¿sabe qué, hermano? La iglesia del Señor Jesucristo permanece indiferente, porque las vidas no cambian. Y parece que creemos, hermanos, que todas las cosas van a seguir igual, así como han seguido igual en los últimos 40 años. Lo que pasa, hermanos, que nosotros no tenemos conocimiento. No tenemos, hermanos, el entendimiento que nosotros debiéramos de tener como esos hijos, como esos de las tribus, hermanos, de Isaacar. Entonces, aún la cigüeña, la tórtola, la grulla, como también la golondrina, ellos conocen, hermanos, el tiempo de la migración y conocen perfectamente en el cielo el tiempo, hermanos, de su regreso. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no conoce los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, hermanos, uno de los eventos que se aproximan proféticos para este mundo, hermanos, y yo no sé si habrán profecías que todavía tengan que cumplirse para que se dé lo que yo les voy a decir. Pero, hermanos, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor viene en gloria por su iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Tal como Enoc fue arrebatado vivo al cielo, él no vio muerte, sino que fue arrebatado vivo al cielo. Tal como el profeta Elías en un carruaje de fuego fue levantado vivo al cielo. Tal como los dos testigos en aquella época, hermanos, de la gran tribulación, el anticristo le va a dar muerte a esos dos testigos, que van a ser dos testigos llenos del poder del Espíritu Santo. Uno de ellos va a tener un ministerio con el mismo espíritu que asistió a Elías. Y el otro, hermano, va a tener el espíritu de Moisés, porque va a tener poder sobre las aguas. El otro va a tener poder sobre el fuego. El anticristo los va a matar y los va a dejar ahí en el parque, en uno de los parques de Jerusalén. Pero al tercer día van a resucitar de los muertos y ellos van a ser arrebatados al cielo. Gloria al Señor. Tal como el Señor Jesucristo también, hermanos, fue ascendido al cielo, lo que les quiero decir, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada. Pero la iglesia del Señor todavía no se ha preparado. Habemos muchos de nosotros que todavía, hermanos, como que si nuestros oídos no han sido circuncidados por el Espíritu de Dios. Todo queda en nuestra mente, nada baja, hermanos, al corazón para que nosotros cambiemos, hermanos, de conducta o de posiciones que tenemos nosotros a veces en la vida. Por lo tanto, hermanos, el rapto de la iglesia, hermanos, viene. Lea ustedes Lucas capítulo 17, versículo 34 al 37. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Por supuesto que esta pareja no son amantes, porque los dos se quedarían. Tiene que ser un matrimonio.
Pero el uno será tomado y el otro será dejado. Dice que dos mujeres van a estar en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado, dice la Sagrada Escritura. Entonces, en el programa profético de Dios, hermano, esto muy pronto, pero muy pronto va a acontecer. Por lo tanto, hermanos, nadie podría estarse preguntando, ¿realmente viene el arrebatamiento o no? ¿Se va a presentar o no? Hay gente que ni siquiera, hermanos, entiende y no cree en el arrebatamiento. Alguien me puede decir, hermano Héctor, ¿y por qué está diciendo que el arrebatamiento viene ya próximamente? Porque aquí, hermanos, en la tierra se ha dado una señal, hermanos, inequívoca, poderosa, hermanos, y convincente ante nuestros ojos, que anuncia la aparición de nuestro Señor Jesucristo y que a este mundo desquiciado le queda poco tiempo. Y no es una lección, no es una señal, hermanos, que se da en el cielo. Es una señal que se ha dado por 70 años aquí, hermanos, sobre la faz de la tierra. Me refiero, hermanos, al pueblo de Israel. Nadie, absolutamente nadie, daba 5 por este pueblo. Desde que el general Tito entró en el año 70 después de Cristo, entró con sus ejércitos a Jerusalén. Perecieron, dicen los historiadores, 1 millón de personas. Decenas de miles fueron, hermanos, crucificados en la cruz. Uno de los historiadores decía de que fuera de Jerusalén parecía de que esos llanos eran como bosques, de tanta cruz, hermano, que tenía gente crucificada. Pero si eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y este pueblo, hermano, salió completamente dispersado de ahí de Jerusalén a lo largo, hermano, de toda la tierra. Y ahí anduvieron ellos, hermanos, buscando uno y otro lugar. No tenían paz, eran asesinados, eran perseguidos. El pie de ellos no tenía reposo. Pero después de 2000 años, después de la última vejación de Adolfo Hitler con el pueblo de Dios, hermanos, Israel fue constituida una nación más de este mundo el 14 de mayo de 1948. Israel ha tenido 3, hermanos, grandes guerras y las 3 las ha ganado. Si llega a perder una, ese pueblo desaparece, hermanos. Pero Dios ha estado con este pueblo. Y comenzó el Señor a traer de los 4 puntos cardinales. Comenzó a traer, hermanos, a su pueblo. De tal manera que ahora Israel es una nación próspera, una nación fuerte. Podríamos decir, hermanos, que Israel ha reverdecido. En la Sagrada Escritura, el árbol de la higuera, hermanos, el árbol de la higuera simboliza a Israel. Y le digo esto, hermanos, porque así es. Y en Mateo, oiga bien, capítulo 24, versículo 32. En Mateo capítulo 24, versículo 32. Dice la Sagrada Escritura, de la higuera aprended la parábola. O sea, de Israel aprende la parábola, hijo mío. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que cuando ya su rama está tierna, que cuando ya brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. No es que el Señor esté anunciando la estación seca, hermanos, donde no va a haber lluvia. Lo que el Señor está diciendo, de Israel aprendan la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, cuando comenzó a florecer Israel, hermanos. En estos 70 años Israel ha florecido. Es una nación fuerte, hermanos. Dios la ha hecho fuerte. De tal manera que han brotado las hojas. Las ramas, hermanos, de la higuera están tiernas.
Por lo tanto, hermanos, Israel ha surgido con fuerza en este mundo. Y el Señor quiere que nosotros sepamos que cuando Israel haya florecido como en este tiempo, el verano está cerca, dice el Señor. Lo que quiere decir es que hay una etapa que viene, que se aproxima a este mundo, y es el tiempo, hermanos, de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, del rapto de la iglesia del Señor y todos los acontecimientos de la última semana de Daniel, que es el período de la grande tribulación. Pero parece, hermanos, que la iglesia no entiende. La iglesia a veces sigue, hermanos, viviendo de igual manera, indiferente, no oyendo, hermanos, la voz de Dios, y parece que la vida no quiere cambiar. Las aves migratorias, entonces, conocen ellas el tiempo de su partida y el tiempo de su regreso. Y óigame, esas aves son sensibles, hermanos, a las señales del cielo. Son sensibles a las aves del cielo. Algo les dicen, partan. Alguien les dice, regresen. Son sensibles. Pero, hermanos, la iglesia del Señor y el mundo de hoy, a pesar, hermanos, de las señales, la gente permanece igual. La gente permanece indiferente. Parece que la gente no entiende. Ahora el profeta Isaías continúa utilizando el lenguaje del reino animal y comienza, hermanos, a hablarnos del buey. Comienza a hablarnos del asno. Si nos vamos nosotros a Isaías capítulo 1, versículo 3, que es el texto que les leí al principio, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, otra vez está la expresión, hermano, pero Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Hermanos, el buey conoce a su dueño. El buey conoce, hermano, a su amo. Pero el mundo de hoy, hermanos, y mucha gente de hoy en las iglesias no conocen, hermanos, a Dios. A pesar de que el buey conoce a su dueño, nosotros no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. ¿Sabe qué es lo que conocen muchas iglesias? Las iglesias lo que conocen son los programas eclesiásticos. Lo que conoce la iglesia es la liturgia. Lo que conoce la iglesia, hermano, es cómo servir. Han aprendido a desempeñarse, hermanos, en los ministerios, a sociabilizar dentro de las iglesias, pero en esencia, hermanos, no conocen a Dios, porque no conocen la mente de Dios. No conocen la voluntad de Dios, no conocen la Sagrada Escritura, no saben, hermanos, de que Dios es amor, amén, de que Dios es misericordia, de que Dios hace justicia en la tierra y que Él tiene en su mente la causa del afligido y del menesteroso. Pero nosotros, hermanos, no conocemos a Dios. Mientras muchos cristianos se alaban, hermanos, en lo que ellos son, en lo que ellos tienen y en lo que ellos hacen. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra en cuanto a esto? En Jeremías 9:24 dice la palabra del Señor de que nosotros, si en algo tenemos que alabarnos, que sea en que lo entiendan al Señor y que lo conozcan a Él. En eso podemos jactarnos y gloriarnos. Yo conozco al Señor, gloria al Señor. Entonces, hermanos, en Isaías 1:3, el asno conoce, dice, el pesebre de su Señor. El asno conoce el pesebre de su Señor. Es que el asno sabe una cosa, hermanos, que ahí en el pesebre él encuentra tres cosas. Después de una faena fatigosa, después de una dura mañana y una dura tarde,
Él sabe, hermanos, que en el pesebre Él encuentra tres cosas. Él encuentra alimento, Él encuentra reposo y Él encuentra protección también. Para disfrutar de estos tres beneficios, entonces Él agarra, hermanos, camino hacia el pesebre. Él sabe que sin el pesebre Él no es nada. Él sabe que sin el pesebre no se puede recuperar. Él no puede prescindir, hermanos, del pesebre. Así que el Señor lo hizo así, ¿verdad? Que el asno buscara camino hacia el pesebre. Pero yo no sé, hermanos, si la iglesia del Señor Jesucristo ha aprendido a agarrar camino al pesebre. ¿Qué es el pesebre, hermanos? Son los brazos del Señor. Y es que solo ahí va a encontrar reposo, hermano. Solo ahí va a encontrar alimento. Solo ahí se va a sentir seguro. Solo ahí. Hay gente que dice, quiero sentirme seguro que me den la visa de los Estados Unidos o en Australia. No hay lugar más seguro que estar en las manos del Señor Jesucristo. De veras, hermanos. Pero parece, hermanos, de que en este camino el creyente encuentra, hermanos, alimento. Así como el asno encuentra alimento en el pesebre para que siga al siguiente día. De igual manera, hermanos, el alimento para nosotros, hermanos, está en los brazos del Señor. En su presencia, está en el trono. ¿Acaso el Señor no ha dicho, yo soy el pan de vida? ¿Por qué nos dice yo soy el pan de vida? Para que comamos de Cristo, amén. Espiritualmente hablando, Él nos dice una cosa, que Él es verdadera comida y que Él es verdadera bebida. Eso es lo que dice el Señor, para que nos nutramos, hermanos, del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el nutriente para cada uno de nosotros. Yo no me explico, hermanos, por qué la gente, hermanos, no va a la presencia del Señor, teniendo graves problemas en la vida, viviendo una vida ansiosa, no sabiendo qué le espera el día de mañana, alándose los cabellos. Hay gente que no quiere humillarse delante de la presencia del Señor. ¿No entiende, hermano? No entiende. Le anda pidiendo a otra hermana, ore por mí, cuando ella misma debiera de ir, hermanos, al pesebre, debiera de conocer ese camino al pesebre que son los brazos del Señor. Ahí nosotros vamos a encontrar reposo. El hombre, hermanos, es un eterno buscador de la paz para su vida. Se esfuerza, hermanos, en tener un alma tranquila. Pero qué tranquilidad y qué paz va a tener y qué reposo va a tener si Dios no está allí. Hasta que usted se humille y reciba a Dios en su vida y reconozca que necesita a Dios en su vida y abra su corazón y el Señor le perdone sus pecados y lo salve y ponga en usted su Santo Espíritu y el Espíritu de Dios le enseña a caminar hacia el pesebre. Usted va a ser un hombre y una mujer llena de paz en su corazón. Ahí, al igual que el asno, hermanos, encuentra en el pesebre protección. De igual manera, hermanos, nosotros encontramos, hermanos, protección en los brazos del Señor Jesucristo. Porque Él dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y bajo sus alas vas a estar seguro, gloria al Señor. Lindo es, hermanos, el Señor. Pero la Sagrada Escritura nos sigue enseñando, hermanos, a través del reino animal. Y aquí, hermanos, quiero que usted ponga mucha atención. En el Salmo 32, versículo 8 y versículo 9, unos quizás no les va a gustar esto, otros le han dado gloria y honra al Señor por lo que Dios hizo. Porque si no hubiera así, no se hubieran acercado a Dios. Entonces, en el Salmo 32, versículo 8 y versículo 9,
Vea lo que dice la palabra del Señor. Otra vez está la palabra entender. La queja del Señor: mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí otra vez el salmista está diciendo: yo te voy a hacer entender, porque ahorita no entiendes nada. Ahorita no entiendes nada. Has andado en malos caminos y te he dado una palmadita en los hombros para llamar la atención y no me has hecho caso. Te he alado las orejas y no me has hecho caso. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene la vara para usted. Pero bendita vara, hermanos. Bendita vara. Si no nos acercamos al Señor, dice. Vea qué sabio es el Señor, hermanos, en todo esto. Así que dice el versículo 8 y el versículo 9: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no solamente fija sus ojos en aquel hombre obediente y recto, en aquel padre, en aquel esposo, hermanos, bendito. No solamente en él fija los ojos en aquel hermano que está perniquebrado, en aquel hermano que anda mal en la vida, pero que en su grande amor lo quiere rescatar. Amén. Entonces el Señor dice: sobre ti yo voy a fijar mis ojos. Y le dice: no seas como el caballo o como el mulo, otra vez, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no se acercan a ti. Esto ya ni debiera de explicárselo a usted, está tan claro, hermano. Tan claro está aquí en la Sagrada Escritura. Entonces el Señor nos enseña a través del caballo, nos enseña a través del mulo. Y hermanos, hay mucha gente en el mundo y creyentes, oiga bien, que han perdido la brújula, que están completamente desorientados, que andan, hermanos, por caminos de perversión, caminos de pecado, caminos de desobediencia. ¿Cree usted que Dios a usted lo va a dejar así? No es porque Dios quiera ejecutar venganza sobre usted. No, hermano, Dios no es así. Usted tiene que entender que la mejor definición de Dios es amor. En su amor el Señor lo quiere rescatar. Lo que pasa es que nosotros no entendemos, hermanos, con la vocecita de amonestación. Nosotros no entendemos con el alón de oreja. Nosotros no entendemos, hermanos, con una palmadita. ¿Con qué vamos a entender, hermanos? A Balán le habló una asna, a Pedro le habló un gallo. ¿A usted qué es lo que le va a hablar, hermano? ¿Qué es lo que nos va a hablar? A veces, hermanos, son las circunstancias duras de la vida las que nos comienzan a hablar a cada uno de nosotros. Entonces Dios no quiere, hermano, que la gente se pierda. Él ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará en su amor con respecto a ustedes? El Salmo 32:8, que dice: yo te haré entender, porque no eres entendido. Porque parece que estás siempre en tu misma necedad. No eres como aquellos de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, eran sabios. Tú no eres así, dice el Señor. Así que te voy a hacer entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Qué hace usted, hermano, con su hijo rebelde y necio? Esos que tienen 9 o 11 años, hermanos, que son rebeldes. ¿Qué hace usted con ellos? ¿O los va a dejar así? Usted no los puede dejar así. Y usted los va a castigar porque los ama. Si no le importara a su hijo o su hija, usted lo dejara a un lado, hermanos. Lo dejara a un lado completamente. Entonces, ¿qué hará el Señor en su amor, hermanos? Lo que dice el versículo 8 del Salmo 32, te haré entender. Ahora, ¿cómo, hermano, el Señor
cómo el Señor nos hará caminar en los caminos rectos. ¿Cómo el Señor nos hará caminar en los caminos rectos? Bueno, hermanos, ya lo vimos ahí en la Sagrada Escritura. Así como el caballo, así como al mulo se les pone freno y se les pone el cabestro. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos vayan por el buen camino, para que ellos vayan por el buen camino, y ese freno y ese cabestro se los pone el jinete para que vaya el caballo por donde quiere. Entonces, así, hermanos, el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando nos ve en esa necedad, cuando siendo hijos de Dios nos hemos desviado del camino, andamos desorientados, andamos confundidos por la neblina que Satanás ha traído a nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios le habla suave y de una y de otra manera. Escucha un mensaje en la televisión, en la radio, en un púlpito, a través de la Escritura, y usted no entiende qué es lo que Dios va a hacer. ¿Sabe qué, hermano? En el amor de Dios a usted le va a poner un freno. El Señor le va a poner un freno. ¿Para qué, hermanos? Para detenernos en nuestro loco caminar en la vida. Y a veces, hermanos, ese freno es duro. Como pastor de varias décadas, hermanos, yo he visto, hermanos, cómo a mucha gente le ha ido terriblemente en la vida. Unos, hermanos, han entendido y han salido adelante y han resurgido con la bondad de Dios. Otros se hundieron, hermanos, para nunca emerger. Pero ¿cuál es el freno que Dios nos puede poner, hermanos? Puede ser una terrible enfermedad. Puede ser la disolución de su matrimonio. Pudiera ser la pérdida de una hija. Pudiera ser la pérdida de su trabajo, pudiera ser algún problema grave financiero que usted tenga, hermanos, la quiebra de una empresa, puede ser la depresión, puede ser una angustia que no se le va ni siquiera con medicamentos. Hermano, ese ya no es un jalón de orejas ni una palmadita, ese, hermano, es un cinchazo que le está cayendo de parte del Señor. Y no es que el Señor se lo ponga, la palabra del Señor dice: tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Y ese pecado, hermano, nos va a hacer mucho daño. El freno, hermano, detiene de nuestro loco caminar. Pero también dice que no solamente pone freno, sino que también el mulo y el caballo le ponen cabestro. ¿Y qué es el cabestro? Es la cuerda. Es la correa, hermanos, atada a la cabeza para que el caballo vaya donde el jinete quiere que vaya. Y, hermano, cuando eso pasa en nuestra vida, yo quiero decirle que a usted se le abre un nuevo capítulo en su vida, porque Dios a usted lo quiere bendecir. Gloria al Señor. Yo le quiero, hermano, leer a usted, antes de terminar el mensaje, le quiero llevar a Hebreos capítulo 12, que nos habla, hermano, de la disciplina del Señor. Como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice a partir del versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban
y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, esta es la sabiduría de Dios. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros entendamos, hermanos? Dios a usted lo quiere bendecir. Y en medio de las pruebas que usted está pasando en la vida, en medio de ello, hermano, encuentre camino para alabar y bendecir al Señor. Y entienda, hermano, a veces el lenguaje divino a través del cual Dios a nosotros nos habla. Nos habla de distintas maneras. Y muchas veces, hermanos, nos habla a través de las adversidades de la vida. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, por estos versículos de la Sagrada Escritura, Señor, que arrojan luz a nuestro camino. Si una cosa, Padre, queremos en la vida, Señor, es irnos en ese arrebatamiento, oh Dios, el cual ya está pronto para llevarse a cabo, Padre. Porque estamos en el final de los tiempos. La señal de Israel nos habla mucho, Padre. Y no nos sorprende, Dios mío, que Israel esté siendo atacado por las naciones vecinas. E inclusive estas naciones vecinas apoyadas por Rusia, que están siendo inspirados, oh Dios mío, por fuerzas satánicas, pero no podrán vencer, Padre. Porque dice Daniel 12:1 de que el arcángel Miguel y sus ejércitos están a favor del pueblo de Dios. Es una señal que ha aparecido que nos dice cuán cerca tú estás, Padre, que nosotros nos preparemos, Señor. Que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos, oh Dios mío. Para que cuando esto acontezca, nosotros nos vayamos contigo en gloria. Bendito Rey amado. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a rectificar nuestros caminos si nuestros caminos están torcidos, bendito Padre Celestial. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Y vamos, hermanos, a participar de los elementos de la cena del Señor. Los hermanos encargados, les voy a pedir que puedan pasar acá al frente. Hermano Ricardo nos dirige en dar los elementos de la cena del Señor. Amén. Tuya por la eternidad, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de todo